buenas. Esta sería la presentación del equipo 1 del grupo 60 del curso de Historia. Mi nombre es Tyron Gutiérrez Abarca, mi número de carnet es C33555. Mi nombre es Sebastián Angulo y mi carnet es C38788. Mi nombre es Ian Sánchez y mi carnet es C3270. Mi nombre es Gloria Cisneros y mi carnet es C32238. Mi nombre es Jimena Rodríguez y mi carnet es C39322. Mi nombre es Naomi Zamudio y mi carnet es C37235. Mi nombre es Angel Soto y mi carnet es C37739. Buenas, nosotros abordaremos la primera pregunta del parcial. En este caso, la primera pregunta del parcial, si me permiten, es cómo se manifiesta la capacidad de abstracción en la evolución cultural de los humanos a lo largo de la historia. Bueno, la pregunta también más adelante pide que se explique cómo se produce esta capacidad de abstracción. Como grupo, notamos que en las clases en el libro se da mucha importancia a lo que nosotros llamaríamos como tres factores o elementos o cosas que tuvieron que haberse creado antes para que existiese esta capacidad de abstracción. Por ejemplo, en la clase, tanto como en el libro de Harari, vemos cómo se da mucha importancia al lenguaje. De hecho, Harari menciona que una característica única de nuestro lenguaje es esta capacidad que tenemos de transmitir información de cosas que realmente no se ven o que no existen. También claramente para que el lenguaje cumpla esta función de transmitir información acerca de lo que no existe o se ve, primero que todo se necesita una capacidad de imaginar. O sea, es necesario que el Homo sapiens en ese entonces desarrollara esta capacidad de imaginar. Por ejemplo, se puede ver muy en claro, por ejemplo, estos mitos, dioses, por ejemplo, también un ejemplo simbólico, el fuego, luego lo desarrollaremos un poco más. Y también algo que se menciona en Harari, por ejemplo, es que esta capacidad de imaginar no solamente son personas solas, se necesita que sea colectiva. Un ejemplo, de hecho, de la capacidad imaginaria colectiva que da Harari en su libro es la leyenda de Piyot. La leyenda de Piyot, realmente lo que Harari menciona al final es que Piyot es como una realidad imaginada, pero el hecho de que sea una realidad imaginada no significa que no sea real, sigue siendo una realidad. Que hecho es parte de la revolución cognitiva, en parte que permite a los seres humanos vivir una realidad dual, la realidad imaginada y la realidad objetiva. Ahora seguiremos dando un poco más ejemplos de estos ámbitos para explicar un poco más la pregunta. Bueno, mi nombre es Sebastián Angulo y voy a empezar a dar ejemplos. Entre ellos tiene cómo evolucionamos en nuestra forma de comunicarnos. Existen diferentes tipos como el hablado, el escrito, el simbólico, el matemático y el textual, los cuales han servido para entablar relaciones, advertir, investigar, expresar, entre otras cosas. En la página 28 del libro de Harari nos menciona que la característica realmente única de nuestro lenguaje es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Bueno, mi nombre es Gloria Cisneros y continuando con uno de los ejemplos de la capacidad de abstracción, tenemos el descubrimiento del fuego. En esas épocas, el descubrimiento del fuego cambió completamente la vida cotidiana de los seres humanos, la cual utilizamos hoy en día. Pues en ejemplo tenemos, por ejemplo, crear calor, cocinar, fundir metales, crear energía, fogatas, ambientes, luz, antorchas, entre otros. Bueno, yo soy Jimena y como otro ejemplo podríamos destacar las herramientas de cocina que tuvimos que crear o investigar para nuestra propia supervivencia, ya sean ollas, cucharas, cuchillos, ollas, hogueras, fogatas y entre otras cosas. Y también cómo el fuego afectó la cocción de los alimentos. También para seguir un poco más con esta idea de cómo se manifiesta la abstracción en la evolución cultural del Homo sapiens o de la humanidad en general. Estos ejemplos que vimos son un poco ejemplos más puntuales, pero realmente, por ejemplo, como vimos en clase, gran importancia de esta capacidad de abstracción también es esta capacidad de observar. Por ejemplo, como el profe mencionaba, como el Homo sapiens, vio un palo y vio una piedra. Entonces, claro, como esa capacidad de abstracción le permitió pensar que el juntar un palo y una piedra podía convertirlo en un arma, por ejemplo. Y también poder tener deducciones como de si golpea algo, pues, le puede hacer daño. Entonces, claro, también luego deduce como que si le hace daño a alguien más,
bueno, en general eso. También, por ejemplo, esa capacidad de abstracción permitió esta cosa de los mitos o religiones, creencias, que por ejemplo antes eran cosas muy simples realmente. De hecho, los Homo sapiens, como se menciona al principio, creían en muchas cosas relacionadas a la naturaleza. De hecho, por ejemplo, hubo algo en común que se ve en las civilizaciones antiguas, es como por ejemplo el sol, que eso grande que está en el cielo se veía como un dios. Pero también vemos cómo está avanzado, me refiero, antes eran cosas tan simples como ver un sol y creer en algo más. Por ejemplo, actualmente cómo se crearon esto evolucionó hasta el punto en que existen actualmente religiones tanto monoteístas como el cristianismo, o politeístas, en este caso de la religión hindú, por ejemplo. Bueno, y también relacionado a los utensilios de cocina, por ejemplo, vemos cómo avanza, o por ejemplo también la revolución agrícola. Por ejemplo, cómo se menciona que la revolución agrícola, bueno, no eran revoluciones europeas del siglo XII y XIII, crean aún se da la necesidad de algo más y crean la macana, que es algo que realmente, se nota que esta capacidad de abstracción aún sigue en la evolución cultural y no se quedó atascada. Gracias. Mi nombre es Naomi Zamudio y nosotros vamos a explicarles la pregunta número 2. En cuanto a la relación que se presenta con la sociedad, podemos ver que el lenguaje se ha desarrollado de una manera muy flexible, porque las personas se han desarrollado símbolos y números que hacen que las frases sean mucho más comprensibles para el resto de la gente. ¿Y esto qué es lo que produce? Que nosotros vamos a almacenar, producir y recopilar información para explicar de una mejor forma el mundo que nos rodea. Además, a lo largo de todo el libro de Harari podemos ver cómo se ha desarrollado mucho el lenguaje de escritura, el lenguaje verbal, parcial y hablado. Bueno, mi nombre es Ian y voy a seguir con la idea. En cuanto a lo cultural, en el libro de Harari se nos menciona que los sapiens han sido capaces de cambiar rápidamente su comportamiento y desarrollar estos para que nuevas generaciones de especies puedan adoptarlos sin necesidad de un cambio genético o ambiental. A título de ejemplo, basta considerar la repetida aparición de élites sin hijos, como el sacerdocio católico, las órdenes monásticas, budistas y las burocracias de eunucos chinos. Bueno, yo a seguir, mi nombre es Diego Soto, y la revolución industrial, la democracia y las religiones son mecanismos políticos que hemos aprendido, principalmente su cambio a lo largo de los años. En cuanto a la economía, quizás parezca que el comercio es una actividad muy pragmática que no necesita una base ficticia, pero lo cierto es que no hay otra especie de animal aparte de los sapiens que practique el comercio, y en varios fragmentos del libro de que se menciona detalladamente que se necesitan las ficciones.